Buenos días con todos. El grupo número 8, conformado por Yajaira Candela Roberto, Rosa Coveñas Aranda, Karen de Solar Rojas, Miguel Fernández Aquije y María Nicole Vilcacero, le vamos a hablar sobre las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. De acuerdo a la introducción, en 1945 hubo un conflicto entre Estados Unidos y Japón, ya que venían enfrentándose desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente en ese tiempo, que era Harry Truman de Estados Unidos, les dio una última advertencia a los japoneses, pero nunca mencionaban acerca de las bombas atómicas. Los ataques fueron realizados el 6 y 9 de agosto a Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, sin previo aviso de las bombas atómicas, dejando a personas muertas y afectadas por este ataque, por lo cual en la actualidad este bombardeo quedó en la historia. Ante esa problemática surge la controversia si fue necesario que lanzaran las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, por lo cual nosotros consideramos que no era necesario que lanzaran las bombas. Bueno, las bombas atómicas ocasionaron destrucción a gran escala a lo largo de la historia. Esto podemos apreciar en los eventos producidos en Hiroshima y Nagasaki, en donde las bombas destruyeron el 70 y 50% en todo el territorio. Ante todo esto, cabe resaltar la definición de las bombas atómicas. Se define como un tipo de dispositivo explosivo que trabaja a base de reacciones nucleares. En cadena es un artefacto destructivo. Por su uso, actualmente sujeto a convenios. Su uso puede ocasionar catástrofes, tal como el ejemplo de Little Boy, que se produjo en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Little Boy tuvo una carga de 64 kilos de uranio. Tal equivale a un 15.000 toneladas de TNT, aproximadamente eh, una explosión de calor de más de 400 Celsius, en donde murieron alrededor entre 50.000 y 100.000 personas. También otro claro ejemplo es el del arma de Fatma, liberada el 9 de agosto en Nagasaki, compuesta por 6 kilos de plutonio que liberaron una carga de energía equivalentemente a 21.000 toneladas de TNT, donde murieron alrededor de 28.000 y 49.000 de personas. El uso de estas bombas pueden producir daños contraproducentes que se ven reflejados en lo económico, en la salud y también en el medio ambiente. Hay que resaltar que estos eventos ocurrieron también los sobrevivientes, que mostraron altas tasas de radiación que presentaron enfermedades convalecencias como el tifus, salmonelosis, infecciones estreptocócicas, y por otro lado también referente a la destrucción del medio ambiente que causó por este motivo una contaminación ambiental. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yajaira Candela y yo les voy a hablar sobre mi argumento causal. El conflicto entre Estados Unidos y Japón ocasionó la muerte de personas inocentes. Este hecho ocurrió en el año 1945. Estos dos países venían enfrentados por más de 4 años hasta que el presidente Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, eh, decidió mandarle un ultimátum a Japón pidiendo la rendición total del país. Caso contrario, iban a atacarlo. Pero el presidente jamás mencionó nada sobre bombas nucleares. Y ya que Japón no se dio por vencido, ocasionó que el presidente, el 6 de agosto de 1945, diera la orden de lanzar la primera bomba hacia la ciudad de Hiroshima. Escogieron esta ciudad porque
Esta ciudad jamás había sido bombardeada antes, y también porque había armamento militar, lo cual fue destruido debido a la bomba. Según comentarios de los sobrevivientes de la ciudad de Hiroshima, decían que a las 8:14 era un día soleado y que a las 8:15 se había convertido en un infierno. Se estima que fallecieron entre 50.000 a 100.000 personas ese día, pero aún así Japón no se dio por vencido. Y eso ocasionó que lanzaran la segunda bomba en la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto. Pero en realidad la bomba no iba dirigida hacia la ciudad de Nagasaki. Habían escogido lanzarla en la ciudad de Kokura, pero debido a problemas climatológicos no pudieron hacerlo. Así que la mandaron a la ciudad de Nagasaki. Se dice que la explosión fue más fuerte en Nagasaki que en Hiroshima, pero debido a que la ciudad es una ciudad montañosa, la explosión no se expandió tanto, y por eso solo el 40% de la ciudad quedó en ruinas. Pero aún así, ese día fallecieron entre 28.000 a 49.000 personas. La ciudad se había convertido en un mar de fuego y se había derrumbado muchos edificios. Eso generó que haya accidentes múltiples. También eh, debido a la explosión, hubo personas encontradas totalmente carbonizadas, como podemos ver aquí. Hubo personas con quemaduras de tercer grado. Según un sobreviviente de Nagasaki, decía que sentía tanto dolor cada vez que lo curaban, porque cada vez que sacaban la venda una por una, sentía como su piel se salía y llegaba al punto de quedarse inconsciente muchas veces. También también debido a la radiación, hubo, se originó muchas enfermedades como el cáncer de seno, el cáncer de tiroides, el cáncer de pulmón, leucemia, entre otras. Además, hubo derrumbamiento de edificios, como de escuelas, iglesias, de hogares, justo en ese momento cuando más lo necesitaban. También hubo derrumbamientos de centros médicos. Se quedaron sin insumos médicos, sin personal médico para poder ayudar a las personas. Y debido a estas diferentes causas, se ocasionó la muerte de personas inocentes. Gracias. Bueno, yo continuaré hablando acerca de el tercer argumento, el cual es uno causal, reforzando la postura que mi compañera Karen dijo hace unos minutos. Bueno, comenzaré. La disputa entre estos dos países generó grandes pérdidas económicas tanto para Japón como para Estados Unidos. Esta guerra entre estos dos países causó una inversión en la defensa de sus territorios, de sus respectivos territorios, ya que evidentemente si no invertían, estos perderían la guerra, y eso es lo que ningún país quisiera. Una fuerte inversión fue en el armamento de parte de los dos países, ya que se tuvo que invertir en bombas, en aviones, en camiones, en, en armamentos, en fusiles, en cascos, en implementos de seguridad para los propios soldados, en pólvora, entre otras muchas cosas, entre barcos, en, entre otros muchos artículos de defensa de las guerras. También se sabe que Estados Unidos invirtió una gran cantidad de dinero en la innovación de las bombas. Por decirlo así, ellos inventaron este tipo de bombas y se necesitó especialistas, científicos, se gastó mucho dinero, se perdieron algunas vidas también, aparte de las evidentes vidas que se perdieron a causa de la bomba. Este acontecimiento también generó que la mayoría, que en Estados Unidos existiera un gran secreto, ya que estas bombas fueron sorpresa para Japón.
Otra inversión fuerte fue en la defensa, en la, en la implementación en la manutención de los soldados, ya que obviamente los soldados que defendían al país tenían necesidades básicas y estos países, bueno, tenían que hacerse responsables y bueno, gastaron en comida, en campamentos, en artículos de primera necesidad, en artículos personales de cada soldado, entre otros muchos artículos. Bueno, esta inversión de ambos países que eh, invirtieron en la defensa de su territorio generó que un país ganara y otro perdiera. El país perdedor fue Japón y por consiguiente el país tuvo pérdidas desfavorables, mayores pérdidas que Estados Unidos, pero evidentemente los dos tuvieron pérdidas. Bueno, Estados Unidos, como se sabe, mandó las bombas de Hiroshima y Nagasaki y se perdieron una gran cantidad de vidas humanas. No solo traumas psicológicos, sino traumas físicos. Esta gente tuvo distintos traumas alrededor de toda su vida. Se dice que una persona tuvo que vivir una gran cantidad de su vida, o bueno, no, mejor dicho, toda su vida viviendo monitoreado por el país, ya que el país se tiene que ser responsable por su gente y por las pérdidas de estos. Entonces, se tenía que ser monitoreado cada cierto tiempo para ver si estos si no habían sido afectados por la radiación. Otro tema también fue el de las pérdidas materiales, ya que se perdieron una gran cantidad de casas, de edificios, de colegios, bueno, se perdió una ciudad entera y evidentemente eso fue un gran impacto económico en, a Japón. Entonces, finalmente, eh, hubieron pérdidas desfavorables para ambos países. Carlos Serrano, economista y jefe de BVA en México, mencionó que Hiroshima y Nagasaki, cómo fue que murieron decenas de miles de personas por las bombas atómicas. Dwight Eisenhower fue un militar y político que sirvió como presidente número 34 de los Estados Unidos entre los años 1953 y 1961. Él mencionó que los japoneses estaban listos para rendirse y no era necesario tal masacre. Wilfred Graham fue un periodista australiano, por ser el primer periodista occidental en visitar a Hiroshima después del lanzamiento de la bomba atómica. Dijo lo siguiente: de miles de personas más cerca del centro de la explosión no hubo rastro, desaparecieron. La teoría de Hiroshima es que el calor atómico fue tan grande que se quemaron al instante, excepto que no hubo cenizas. Julio Oppenheimer fue un físico teórico estadounidense, de origen judío y profesor de física de la Universidad de California. Él dijo que al utilizar por primera vez este tipo de armas nos volvemos como los bárbaros de las primeras edades. Daisuke Ikeda es un filósofo budista, autor, poeta y defensor del desarme nuclear. Él dijo lo siguiente: Japón aprendió de los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki que la tragedia forjada por las armas nucleares nunca debe repetirse. John F. Kennedy
Fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Y dijo lo siguiente: las armas de guerra deben ser abolidas antes que nos acaben a nosotros mismos. Gracias. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es María Nicole Vilca y el día de hoy le voy a exponer mi argumento y también las conclusiones de nuestro trabajo. Como subtítulo tenemos Hiroshima y Nagasaki, miles de muertes por las bombas atómicas. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki fueron ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 y pusieron el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Luego nos preguntamos, ¿cómo fue el infierno en el que murieron miles de personas debido a las bombas atómicas? En primer lugar, tenemos el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1945 llevaba 4 años enfrentado en la Guerra del Pacífico. En ese mismo año, un 26 de julio de 1945 igual, el presidente lanzó un ultimátum con los japoneses. Les exigía una rendición incondicional. De lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta. Por consiguiente, en segundo lugar, tenemos el caso de Japón. Por ejemplo, en 1945 también estaba en la Guerra del Pacífico, junto con Estados Unidos. En 1970 contaban con armamento nuclear. En aquel momento también firmaron el Tratado de Proliferación Nuclear. Entre los objetivos principales estaba Kokura, una ciudad con zonas industriales y urbanas también en terrenos relativamente planos. Por último, tenemos el caso de Hiroshima y Nagasaki, que fue bombardeado en 1945. Pero Nagasaki no estaba en la lista de objetivos prioritarios. Su topografía accidentada y la cercanía de un campo de prisioneros de guerra lo convertían en un blanco secundario. Luego, también en esta imagen, como por ejemplo, podemos observar cómo las personas actualmente también tienen como que un tipo de ritual que van para rezarles a sus familiares o a sus seres queridos que fallecieron en ese momento. Luego, las conclusiones. En conclusión, se afirma que no era necesario lanzar las bombas atómicas a Hiroshima y a Nagasaki. El 70% de Hiroshima y la mitad de Nagasaki se vieron afectados injustamente, ya que los conflictos de Japón y los estados acabaron con la vida de personas inocentes. Al mismo tiempo, ocasionó pérdidas económicas para los dos países. Y hasta ahora, Japón no supera el trauma de las bombas, generando graves consecuencias como la extinción de la vida en la Tierra, tomando en cuenta también el infierno en el que murieron decenas de personas a causa de las bombas. Sabemos que es un hecho lamentable que la violencia sea un acto de victoria para otros países, pero sin embargo, siempre hay uno de ellos que busca ser beneficiado. Entonces, se recomienda que se busquen otras maneras de resolver los conflictos para que no vuelva a ocurrir lo mismo, ya que hay diferentes formas de finalizar una guerra sin violencia. Así que con esto hemos terminado. Muchísimas gracias, profesor, y espero que le haya gustado nuestro trabajo.